y mi abuelo fue un emprendedor innato. Hay algo que me contaron que yo recuerdo con mucho cariño, y es que él iba a estudiar a veces con los zapatos rotos, pero siempre los llevaba limpios. Y para cuando él tenía 25 años, exportaba muebles desde Tumaco a Estados Unidos. La única diferencia es la ejecución. Yo les digo que ejecuten, pero especialmente que ejecuten y cuenten lo que hacen. Porque para mí es lo que cambió mi vida. Quiero ser esa figura referente que, así como hay muchos afro en deporte, televisión, comedia, No, quiero ser el empresario más grande que pueda llegar a ser. Manuel, qué gusto que estés en este podcast de Dreamers and Makers. Te debo decir, Hassan, que el gusto es todo mío, la verdad. Oye, es increíble porque ahorita que estaba mirando y resumiendo un poco lo que ha sido mi experiencia con todas las historias que hemos hecho en Dreamers and Makers, es la primera vez que vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona y tiene que ver con inteligencia artificial. Eso ya me lo vas a contar. Pero cuéntame, ¿dónde naciste? ¿Cómo es tu historia? Bueno, te cuento sobre mí. Soy Manuel Grueso, con Z, de hecho. Y bueno, yo soy de Tumaco, Nariño. Mi familia es, te debo decir, de un origen muy humilde y sencillo, desde mi abuelo, principalmente. Y mi abuelo fue un emprendedor innato. Hay algo que me contaron que yo recuerdo con mucho cariño, y es que él iba a estudiar a veces con los zapatos rotos, pero siempre los llevaba limpios. Y para cuando él tenía 25 años, exportaba muebles desde Tumaco a Estados Unidos. Increíble. Entonces es algo Y los que fabricaba en Tumaco. los fabricaba en Tumaco y empezó de cero, con una tienda muy pequeña en la casa que él había armado cuando se escapó para casarse con mi abuela. Porque otro dato es que mi familia es como el tema interracial. Mi abuela es mona, mi abuelo es afro, y Y es una se familia, escaparon para y casarse. es una familia grande. Es una familia muy grande Qué y se grande. escaparon para casarse muy jóvenes y bueno, emprendieron juntos. Entonces como una historia muy bonita de cómo una relación funcional y planeada pensando en Dios y en esa unión logra salir adelante y lograr un éxito tan grande. Y cuéntame un poquito, conozco muy bien Tumaco, he estado varias veces en Tumaco, en Nariño, y es una zona que tiene un bagaje cultural impresionante, gastronomía, música, tiene conflicto, tiene tema de narcotráfico, tiene una costa espectacular en el Pacífico, tiene Ecuador muy cerca. O sea, hay muchas cosas. ¿Cómo fue vivir de niño en Tumaco? Ok, mira, te cuento. Puedo decir que mi niñez no fue como la común de un joven ni un niño en Tumaco. Mi abuelo fue diputado de Nariño. Él emprendió, logró lazos muy fuertes, lanzó deportistas a la selección Colombia en fútbol. Él fue deportista también. Entonces mi abuelo era muy conocido en Nariño. De hecho, algo que es muy bonito es que yo a veces me perdía porque salía a jugar con amigos. Ujú. Y yo decía, llévenme a donde don Manuel Grueso. Y ya. Y me llevaban de una a la casa de mi abuelo. Yo no tenía que saber ni direcciones ni nada, porque todo el mundo sabe dónde vivía mi abuelo. Claro. O sea, vienes de una familia con influencia en el territorio Sí, y con un reconocimiento. Y eso marcó también tu camino. totalmente. De hecho, el crecer viendo ese impacto tan bonito, no solamente en la parte social, sino el cambio económico y de estilo de vida que ocurrió en mi familia, es algo que me inspiró muchísimo y desde pequeño tengo muy marcada esa fibra y esas ganas de emprender. ¿Y en qué momento de tu vida dices, a ver, venga, yo me estoy viendo en un tema que hoy en día es tal vez el tema más transformacional de todos, que es la inteligencia artificial? ¿En qué momento eso entra en tu vida? Mira, es algo muy interesante porque yo soy desde antes de que se pusiera de moda. Ujú. A mí me llama mucho la atención, una vez hay unos modelos generativos, ni siquiera así ya generativa tradicional, la que ocurre como ChatGPT, sino unas GANs que generan imágenes. Realmente lo que más me llamó la atención fue ese tema, la parte de las imágenes. Yo sigo a muchos divulgadores científicos, un canal en esa época llamado C de Ciencia, eso te lo menciono, fue alrededor de unos 6 años antes, y cuando veo las imágenes generadas con IA, quedo fascinado, pero
sea, mal. te cautiva Me inmediatamente y cautivé dices, "Eso es lo que yo quiero". inmediatamente, obsesionado con la ciencia y la tecnología. No, desde el principio no tenía muy claro irme por la rama de AI, Ujú. puntualmente. Dato curioso, yo quería ser paleontólogo cuando tenía como 6 años, porque miraba mucho un programa llamado Dinodan, entonces Ah, amaba los fósiles, tenía fósiles en la casa. Y bueno, era, pero una cosa tampoco está, al final uno se da cuenta que todo eso es conocimiento. Y claro, una cosa va ligada con, todo va ligado con lo otro. es esa curiosidad intelectual lo que marcó la diferencia. Mientras muchos miraban muchos programas para niños, yo era obsesionado con History Channel y Discovery. Entonces viendo robots, decía mecatrónica de pronto. Algo que marca mucho mi infancia es cuando me mudó de Tumaco a Cali y tuvieras lo impresionante que era para mí cosas tan sencillas como que en un carro hundiendo un botón se subiera una ventana, por ejemplo, o unas escaleras eléctricas. Son cosas que son muy ¿Cuántos sencillas en años una tenías ciudad. en ese Estaba momento? muy pequeño, tenía como 6 años, 6 7 Eras años. un niño. Sí, claro, y veo Iron Man y yo necesito un Jarvis en mi vida. Entonces, fueron muchas cosas. Pero te digo que el momento específico es cuando sale GPT-2. Antes de que saliera GPT-3 y luego ChatGPT, años antes había salido GPT-2, ya había tenido el contacto con las GANs generativas. Yo dije, voy a estudiar AI. Sea una carrera prometedora, o no, me mataba la curiosidad de cómo funcionaba. E incluso actualmente te puedo decir que de la rama de tech es la mejor paga, pero nunca fue un interés económico realmente, era pura curiosidad intelectual. No, y eso viene después. Claro, Hay una, es lo mismo que le ocurrió a Steve Jobs y lo mismo que le ocurrió a los grandes emprendedores en el momento del Internet o los computadores y demás. Lo hacían era porque era una vocación. total. Luego, detrás de eso vino otras cosas, pero fue una revolución. Hoy en día la inteligencia Sí. artificial está cambiando todo, pero es muy interesante cómo alguien como tú, tan joven, ya estás metido en el tema de las startups. Y es esa parte, cómo pasas de algo que te apasiona, que te cautiva, que te gusta, a meterte ya en el contexto de una startup. Mira, a mí me ocurre algo y es que antes de entrar a la universidad me obsesioné por completo. Algo que no te mencioné es que yo era deportista de alto rendimiento. ¿Qué deporte hacías? Entrenaba atletismo, en mi vida han pasado muchos deportes, Ujú. natación, atletismo, hasta halterofilia hice un tiempo. Con Figueroa lo conocí, en Cali es muy fuerte el tema de la halterofilia y el deporte en mi vida marcó mucho el tema de la disciplina y el no más por un tema de cumplimiento, sino de estándar, donde tú pones la línea de lo que tú consideras normal y como la barra mínima para considerarte bueno o al menos sentirte bien contigo mismo. Entonces pasa algo muy curioso, es que yo llego a Cali, siendo como esa línea de la historia. Llego a Cali muy pequeño, para mi mamá es médica y es ingeniera electrónica. Mi abuelo no fue a la universidad, todo fue empírico. Él logra estudiar a sus hijos. Para mi mamá fue muy importante el tema de la educación. Es más, algo que me dijo desde muy pequeño es que la mejor herencia, es más, que la única herencia que debería esperar por parte de ella es una educación excelente. Todo lo demás va a llegar por añadidura. Llego a Cali, entro a un colegio bilingüe, gracias a Dios. Mamá tuvo hasta 2 trabajos para poder coserlo, uno muy, muy costoso. Y en esa educación ni siquiera me iban a recibir en el colegio. Y no por ser mal estudiante, sino que el colegio es bilingüe, todas las materias eran en inglés. Yo llego a mitad de segundo de primaria, están viendo química en inglés en segundo. No tenía ni idea, no sabía nada de inglés. Y no me iban a aceptar en el colegio por eso, porque no sabía inglés, muchas cosas. Tocaba, tenías que Entonces, nivelarte, tenías claro, todo, los era un libros son reto enorme. importados de Singapur, es un colegio muy exigente. Ujú. Entonces, estoy en una sesión con la psicóloga del colegio para el tema de la admisión. Ella me pregunta qué quiero estudiar cuando sea grande. Yo le digo que quiero ser paleontólogo. Primero, no me creyó. Segundo, no sabía que era un paleontólogo. Y tercero, va y le pregunto a mi mamá si es que ella me obligó a decir eso, como para que me acepten. Y dijo, no, el niño de pronto está loquito por la ciencia y desde pequeño quiere hacerlo. Y yo le decía, no, el tema de los fósiles, la investigación, fotos de los fósiles que tengo en casa. Y solo por eso me aceptaron. Una profe llamada Laura Devia, que la recuerdo con muchísimo cariño, intercedió por mí y dijo, yo me quedo en los descansos si es necesario y Y yo nivelo nivelo eso. al niño. Vio el potencial. Es que muchas veces en la vida pasa eso también. Hay personas que cuando hay algo
que no entienden, Sí. lo descartan. Y hay otros que ven el potencial y dicen, acá hay un potencial enorme. Y seguramente en ese momento lo que vieron fue eso y dijeron, y te nivelaste. Me nivelé. Costó muchísimo. Ujú. Era ver clases, en ese entonces no entrenaba todavía, entonces era ver clases en el colegio, yo me quedaba en los descansos, no daba con el nivel, no entendía nada. Ella se quedaba conmigo en los descansos, cumplió su palabra, e iban incluso a mi casa a darme clases, O sea, tenías una doble y triple jornada. mejor dicho, pero lo conseguimos. De Y te creó hecho, también una disciplina. total. Pasa que estaban a mitad de segundo, ya para cuando estaba en tercero, yo pasé a ocupar el último puesto, un colegio muy competitivo, con decirte que la educación es personalizada. Por salón eran máximo 12 niños, máximo. Y es un salón por grado. Entonces no hay más de un segundo, nada que ver. Todos se conocen entre sí. Entonces era muy fuerte porque también era un colegio en el que había muy pocos niños afro, todos se conocían desde transición. El colegio es ultra selectivo. Entonces muchos no querían trabajar conmigo. Fue bastante difícil, ¿Te la verdad. sentías excluido en ese momento Sí, también? la verdad te digo que sí me llegué a sentir excluido, Ujú. pero fue un proceso de adaptación. Pero también Cuando, forma tu carácter. claro, formó carácter porque no es lo mismo estar en un salón donde todos se consideran hermanitos y que digan, no, yo no quiero trabajar con Manuel porque es un lastre. Entonces pasé a tercero. Con ella hacía algo muy chévere. Yo amo la educación, amo las EdTechs puntualmente. Y ella hacía algo muy chévere y es que ella nos gamificaba la experiencia del aprendizaje. Nos hacía un sistema de puntos y basado en eso, uno se incentivaba más a aprender y a estudiar. Y a mí ya de por sí me gustaba mucho la ciencia, entonces ella canalizó toda esa energía y me volvió ultra competitivo, que eso sí no lo era antes. Y eso seguramente es un detonador de algo que lleva a que vaya sido exitoso en lo que estás haciendo hoy en día. Claro, eso fue un catalizador. Yo paso de estar en segundo, mediados de segundo de primaria, nadie quiere trabajar conmigo. Cuarto, ocupaba el segundo puesto. Llegó secundaria y ocupé el primer puesto y de ahí nadie me bajó. Fui personero del colegio. Entonces es una historia muy bonita porque es pasar de un cero a la izquierda. De que incluso no te consideren para Ni me, que entres ni me allí. iban a dejar entrar. Claro. Claro, y entramos al colegio y excelente. Te digo que la competencia era muy ardua. Te digo que literalmente cada año iban mermando la cantidad de estudiantes por salón porque el colegio es muy selectivo y muchos no aguantaban la carga académica. Te puedo decir que ahora en la universidad me parece incluso más tranquilo que lo Eso que yo pasa. ya en el Hay colegio. colegios, hay colegios que son tan exigentes Sí, que, digamos, cuando se llega a la universidad se siente más liberación, total, que hay más selectivas, ya uno selecciona qué quiere estudiar, qué no quiere, y eso cambia mucho. ¿Cómo, entendiendo ya esa formación tuya y esa capacidad de adaptación y esa resiliencia para luchar y darle en algo que te encanta y que te gusta, cómo terminas tú en Dreamers and Makers? bueno, es como un conjunto de muchas cosas. Pasa que mencionas solo de la cuarentena ahorita que estábamos hablando un poco en backstage. Tenía nacionales, nos encerraron, llevaba 6 años entrenando todos los días, pierdo más de 10 kilos de masa muscular, o sea, para mí fue una depresión terrible la cuarentena. Teníamos un viaje, o sea, fue terrible, Claro, porque la pandemia cambió la dinámica de todo. O sea, la, totalmente, la vida de las personas, o sea, literalmente no solo desde el punto de vista físico, sino emocional y psicológico incluso, con grandes problemas incluso en núcleos familiares, no solo desde el punto de vista también económico de empresas, quiebras de negocios, sino cómo afecta a la persona. totalmente. Llega la cuarentena, nos encierran y todo ese tiempo, porque mi vida era colegio, yo ni siquiera llegaba a la casa. Salía del colegio directamente al entreno y de allá salía a 8:30, 10 a la casa a hacer tareas y todos los días. Entonces nos encierran y se acerca a la universidad y en ese momento de reflexión me pongo a hacer introspección y a pensar qué voy a hacer con mi vida. Y es cuando descubro muchas cosas relacionadas a tech, puntualmente relacionadas al emprendimiento. Y es cuando empiezo a buscar muchas fellowships y formas de participar y entrar aún más dentro del grupo de personas que ya habían conseguido lo que yo quiero hacer. En ese proceso conocí a Andrés Bilbao, fui a muchos eventos de Google, voluntariado, hicimos de todo un poco. Entonces conecto con Andrés Bilbao y entro a precisamente lo que me conecta con Dreamers. Y es que Andrés Bilbao, luego de cofundar Rappi, monta una fundación llamada Makers Fellowship. Es una NGO,
que lo que hace es básicamente bajo la premisa de que el talento está distribuido equitativamente, pero las oportunidades no. Lo que hace es conectar toda la red del Inner Circle de Andrés, que básicamente las mejores ofertas laborales nunca se publican. Hacen parte de la red interna de los fundadores de las empresas. Y no es que hablemos de palanca, es que si yo tengo una empresa, yo quiero subir a los míos de confianza para que la ejecuten bien. Entonces Andrés, al estar tan relacionado con banqueros, políticos y empresarios de todo el mundo, dijo, conectemos estas oportunidades con el top 1% de Latinoamérica. Entonces es súper duro entrar, pero una vez entras, no importa de dónde seas, desde el Chocó, Bolivia, o sea, cualquier lugar Cualquier del mundo, lugar. tenemos de todas partes acceso a una red de ofertas laborales exclusivas donde recibes mentoría por parte de los top emprendedores de tech de la región y una comunidad que siempre te va a apoyar para salir adelante y transformar literalmente, en caso de que tu familia venga de un origen muy humilde y sencillo, No, o porque relacionado inmediatamente viene directamente. un apoyo, un soporte, una Total, financiación, todo lo que necesitas. total, Ellos, además, o sea, hay que decirlo, es como un filtro, pero sí, de excelencia, donde hay una capacitación que forma a las personas incluso a un nivel muy superior. totalmente. Yo Y entro a eso, y ahí es Makers, donde empiezas tú a conectar todo eso, porque al final exacto, Dreamers and Makers es también un acelerador y es sí, una capacidad de cómo ciertos procesos que podrían demorar más tiempo en cuestión de meses o años, pero a un paso muy veloz, sí, acelera esos procesos de transformación. totalmente, así fue. Entro a Makers Fellowship, luego hago voluntariado, me vuelvo líder dentro de la organización y empiezo a conectar mucho con emprendimiento social. Y es cuando conozco Dreamer, ya siendo un maker de la otra organización, es seamos Dreamer and Maker también, conectemos ambas plataformas y damos la forma de hacer sinergias para aumentar el liderazgo y el impacto. Entonces así es como me conecto con la institución. Tengo muchos amigos que ya han participado en la primera generación, algunos incluso llegaron a segunda fase. ¿Y Entonces, cómo ha sido pues ese proceso de conocer tanta gente tan diversa del país? Porque, digamos, son realidades, yo siempre lo digo en estas conversaciones, gran parte de lo apasionante de estas conversaciones es que esto es un país muy diverso, es un país con muchas realidades. ¿Cómo has visto tú ese escenario? yo te soy sincero, hay municipios que no conocía sino hasta después de entrar a Dreamers. O sea, la verdad, para mí Dreamers ha sido un antes y un después. Ya había participado en muchas aceleradoras, incubadoras de impacto, pero es muy diferente esto, porque te digo que de verdad se siente como una familia y el tema de que se preocupen tanto por generar impacto en toda la región, en todo el país, que de verdad se nota la diferencia. Entonces, nada, conecté con personas muy importantes, personas que están con sus emprendimientos sociales y logramos hacer muchas sinergias, proyectos en conjunto. Y lo chévere es que tienes comunidades en todo el país. Entonces, digamos, si yo voy a Medellín, en el grupo conozco un montón de Claro, ya Dreamers de tienes gente Medellín, allá, si vas a Santander pasa lo de mismo. Neiva, de Claro, todos lados. claro. Y es tener una familia en toda Colombia. Es espectacular. Cuéntanos tu startup, ¿cómo funciona? ¿Cómo De una, opera? dale, de una. Entonces, mira, te cuento. Nosotros es relativamente reciente, tiene 6 meses. Nosotros comenzamos a participar en muchas hackathons y retos a nivel mundial. Y el que marcó un antes y un después fue una hackathon de Estocolmo, de Lowell, de AI. Participamos y aquí es donde entra un poco lo que mencionan en muchos podcasts de emprendimiento y es cuenta tu historia. Yo comienzo a publicar en LinkedIn lo que estamos haciendo y un post llegó a más de 2000 impresiones. Para mí eso era una locura Claro. porque pues yo siempre había sido muy reservado con todo lo que ¿Y lo hacía. publicaste en una red social? En LinkedIn, En así es. ok. Luego participo en otra hackathon y lo publicamos y llega a 53.000 impresiones. Entonces me empiezan a escribir empresas de México, de Argentina, de Estados Unidos y es espectacular porque era eso mismo que había desarrollado en la hackathon para una empresa, vendérselo a otros países. Claro. Entonces, literalmente llegaron Crecimiento muchos clientes. exponencial. Así es, mira, nosotros éramos 2 personas para la primera hackathon. Para la segunda éramos 8. Y el equipo ahora es de 20 personas, que te digo que todos están contratados, todos están camellando con nosotros. Y es espectacular porque todos son compañeros de la universidad que muchos nunca habían tenido una aproximación a trabajar en tecnología antes. Nosotros ya teníamos la experiencia de estar en Makers, entonces, por ejemplo, mi socio se llama Gustavo,
Antes trabajaba por una empresa de Bélgica llamada JobGether y todo esto antes de terminar la carrera. Es espectacular. Así pasa muchas veces. Sí, Y sobre todo que el ritmo de aceleración es tan impresionante, es tan rápido, que esos procesos se dan en cuestión de, pasan de semanas, luego se reducen y en cuestión de días están a otro nivel. ¿Dónde te ves? ¿Qué quieres hacer? ¿dónde me veo? Mira, pues realmente lo que hicimos con la empresa, por darte un poco más de contexto, es literalmente ser ese partner y aliado que desarrolla AI. Tenemos una AI Factory que también hace software. Y lo que hacemos es algo muy chévere que nos diferencia de la demás competencia y es que nosotros entramos a las compañías corporativos y creamos células que funcionan como startups. Construimos productos y vamos como aliados y socios de esos corporativos. Entonces nos movemos muy rápido y hacemos un cambio en la cultura de estas ¿Todo empresas. está en Colombia? Todo está en Colombia. O sea, es ADN colombiano. ADN colombiano. Es más, te cuento una historia increíble. Ujú. Miguel es una de las personas que trabajó con nosotros y para mí es una historia que me llena muchísimo. Él es ingeniero mecatrónico de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, ex compañero de muchos de nosotros. Estaba haciendo la especialización en AI, más de 4 años de pregrado y estaba trabajando en la ferretería en el negocio familiar, que no está mal, pero no estaba aplicando la inversión y todo el esfuerzo Y todo el que había potencial. invertido en el pregrado y todo el potencial que tiene. Nosotros comenzamos a hacer esas hackathons y él conducía desde Buenaventura hasta Cali para el fin de semana encerrarse con nosotros en la oficina, dormir con nosotros en la oficina y hacer los proyectos realidad, para luego el siguiente fin de semana devolverse a Buenaventura a trabajar en el negocio familiar. Esas historias son apasionantes porque es la realidad que le ha pasado a muchos emprendedores y a muchas personas que empiezan con un sueño, con un proyecto, y, y así es como lo construyen, así es como lo construyen. A mí me impacta mucho porque cuando yo veo las primeras imágenes, por ejemplo, de Jeff Bezos en un garaje, construyendo Amazon con un computador, uno ve las primeras imágenes de todos estos grandes de la tecnología tech, uno dice, Dios mío, empezaron tan en pequeño y crecieron y hoy en día, ¿quién no utiliza un teléfono inteligente? ¿Quién no utiliza una herramienta de estas? Y ahora lo de inteligencia artificial es revolucionario. Así es. Si te soy sincero, ya gracias a la red que hemos formado, tenemos contactos muy fuertes en Estados Unidos, en Europa también. Entonces el plan es seguir construyendo empresa. Ahora nosotros tenemos esta AI Factory y muchos spin-off que tranquilamente pueden ser startups independientes. El plan es cimentar la que veamos que tiene la mayor cantidad de tracción, porque todas funcionan, todas son viables, pero es esa que marca la diferencia y que como una startup crezca exponencialmente, que eso es lo que las hace diferentes. Son empresas que no crecen linealmente y que pueden crecer tranquilamente un 300% mensual. Ay, hay unas que terminan convertidas en unicornios, De terminan hecho, en... esa es la meta, esa es Claro, la barra mínima. claro, Tenemos muchos amigos que tienen unicornios en ujú, México, claro. aquí en Colombia también. Entonces el plan es seguir construyendo estos equipos, seguir empleando. Miguel, por ejemplo, comienza a trabajar ahorita en septiembre con nosotros en un proyecto espectacular que no puedo decir muchos detalles ahora, No. Y además que pero cuando uno cuenta las cosas, no salen. Es mejor siempre tenerlas en reserva. vale, pero por ahí van a haber updates porque se van a hacer cosas muy bacanas. Solamente voy a decir que es una empresa que tiene un bigotico. De pronto la captan por ahí. Así es. Y se vienen cosas muy chéveres. Entonces es muy bacano ver cómo él hace unos 4 meses seguía en el negocio familiar y ahorita va a ejercer en la carrera. Tiene una marca personal muy grande gracias a todo el trabajo que hemos hecho como equipo. Y nos vemos, la verdad, en San Francisco en ponle un año y medio. Claro, porque además termina todo en fondos de inversión, termina Total. creciendo, termina buscando capital de inyección y al final terminan en otras nuevas iniciativas y otras startups. Sí, Pues es fascinante esto por lo que tú cuentas, por tu origen, porque es muy, muy ilustrativo de que los grandes sueños vienen y se construyen en cualquier lugar. No hay limitantes para eso. Muchas veces uno dice, no, pero ¿cómo alguien puede de pronto desde Tumaco crear una startup, convertirse en alguien exitoso siendo joven y luego, como esa expresión que usan en inglés que dicen, the sky is the limit, el cielo es no el límite? Y eso es verdad, y eso sucede, y sucede en Colombia. ¿Qué le dirías tú a los jóvenes que tienen esos sueños pero que no se atreven a muchas veces por razones de la vida, porque están en territorios
donde hay una absoluta carencia de presencia de Estado, de salud, de educación, de servicios públicos, de oportunidades. ¿Qué le dices tú a esa gente? Mira, la verdad, yo les digo que ejecuten, pero especialmente que ejecuten y cuenten lo que hacen, porque para mí es lo que cambió mi vida y lo que creo que es muy fuerte ahora con toda la economía de la creación de contenido. Es una locura. Es muy diferente el ser el mejor sin tener marca personal a ser el mejor, y ni siquiera ser el mejor, a ser muy bueno y tener marca personal. Porque de verdad que estamos en un momento en el que tú puedes venir de un lugar con muy pocos recursos, pero si tú con lo que tienes, la historia lo ha comprobado, hay muchos referentes. José Pino, por ejemplo, José Pino es tranquilamente uno de los mejores hackers del país y me atrevo a decir de Latinoamérica, y es tumaqueño también. Él aprendió inglés solo, hackeó Microsoft, IBM, y aprendió viendo videos de YouTube desde Tumaco. Vendió una empresa a Emiratos Árabes por más de $1 millón. Es una locura. Es tumaqueño también. Entonces, tener estos referentes es muy útil porque te demuestran que si ellos pudieron, tú también. La única diferencia es la ejecución. Todos podemos querer lo que sea, podemos tener los mismos sueños. Hay una frase que me gusta mucho y es que el terreno más valioso es el cementerio, porque es donde van a parar ese millón de ideas que nunca se ejecutaron y que pues lastimosamente se perdieron. Entonces, ¿cómo evitamos que como muchas veces se menciona, memento mori, que llegues a tus últimos días, que ni siquiera sabemos si va a ser mañana y ni siquiera intentaste ejecutar ese sueño, Oye, colocar ese primer slot? hay que tomar y tomar la decisión y tener la estrategia y hacerlo. Pues eso es muy inspirador y la verdad es parte de lo que queremos siempre hacer con estas conversaciones. Porque es que detrás de esas historias hay personas que han tenido una trayectoria muy interesante para contar, desde su origen, desde su nacimiento, desde su trayectoria familiar, desde la preparación que han tenido, la visualización que han hecho y los sueños que tienen. Y Colombia en la juventud está llena de talento. Es impresionante la cantidad de jóvenes que hemos podido, que he tenido la oportunidad de entrevistar acá, que le devuelven a sus comunidades, que trabajan en componente social, que tienen una trayectoria de emprendimiento que los va a llevar muy lejos y que además sirven de inspiración para que otros jóvenes también tomen el mismo camino, el mismo sendero. Entonces, es maravilloso que tengamos esta oportunidad de compartir tu historia. La verdad me siento muy honrado y muy afortunado de poder hacer parte de la fundación, de ser Dreamer y te cuento que por un momento pensé en no aplicar, porque estaba tan saturado con la empresa, el estudio de la universidad, estoy en el último semestre, hasta por mi mente llegó a pasar a ser dropout, o sea, muy pesado, dije meterle más complejidad, pero me pareció tan bonito las historias y todo lo que pasaba que, más la experiencia de mis amigos que tengo que entrar, como sea. Entonces también animo mucho a las personas que de pronto pensaron en aplicar, tienen dudas, de verdad Dreamer and Makers Y hay veces es que uno mismo se antes y bloquea, uno mismo después, dice, uno mismo se sabotea. literal. Y cuando uno puede dar el paso y dice, de ahí dar el primer paso puede significar una gran transformación y acelerador de mis sueños y de mi potencial, pues hacerlo. Así es, y mira el downside, o sea, Ujú. si no aplicas el no ya lo tienes Sí, y tú mismo te lo diste, pero si aplicas puede que pase algo. así es. Por ejemplo, ahorita viene el viaje a Israel No, que y va a ser una locura, y yo más en lo que tú igual, estás, más en el mundo en el que tú estás, claro, que es Startup Nation, que es un lugar donde está absolutamente diseñado justamente para los emprendedores y para el mundo de las startups. así es, a mí me encanta Israel, es para mí un sueño, y es algo que no habría pasado si no hubiese tomado ese primer paso de apliquemos, que por cierto lo hice en el último minuto, es una locura, pero gracias a Dios se dieron las cosas y excelente estar Y ahí ahí. está el destino. Y creo que vamos a tener la oportunidad de volvernos a sentar, porque me interesa mucho, a partir de todo lo que has hecho y de dónde te has encaminado, conocer cómo fue ese proceso en Israel y qué aprendizaje y qué cosas te llegaron de allá, porque estoy seguro que para ti va a ser fascinante. Y esa parte para la fundación también es un componente muy importante. Mira que también para mí Israel va a ser algo muy bonito. Desde ya tuvimos una sesión para mirar todo el tema cultural e histórico
Y yo soy una persona muy espiritual, yo soy católico y para mí conectar, vamos a ir a Jerusalén, a Tel Aviv, entonces conectar absolutamente muchos intereses. Te va a encantar, te digo algo, te va a encantar. He estado allá 2 veces y es un país que te va a tocar fibras profundas, no solo desde el punto de vista emocional, religioso, cultural, sino en lo tuyo, que es la inteligencia artificial. Estoy seguro que va a ser una experiencia única. Entonces, Manuel, un placer haberte conocido. Gracias por compartir estos minutos, por tener la oportunidad de conocer tu historia. Estoy seguro que quienes tengan el tiempo de ver esta conversación, de escuchar este podcast, van a sentir una gran motivación para seguir tu ruta, inspirados en eso y ojalá lleguen muy lejos también. Gracias, Hassan. Mira, la verdad, aquí entre nos te cuento un sueño muy grande que tengo antes de terminar. Y es, así como existe Dreamers, hay una fellowship que para mí es una belleza, que se llama la Teal Fellowship. Solamente hay un colombiano. Uno. Es 15 veces más difícil entrar a Y Combinator Ujú. que a Harvard. Y ¿Qué es? entrar a la Teal Ujú. es 50 veces más difícil que entrar a Harvard. Y para mí el sueño es ser ese empresario afro que, independientemente de ser afro o no, quiero ser esa figura referente que así como hay muchos afro en deporte, televisión, comedia, No, quiero ser el empresario más grande que pueda llegar a ser y que cuando un joven, independientemente de donde sea, es que me emociona mucho, claro, independientemente de donde sea, pueda mirar y decir, si él lo hizo, yo también lo puedo hacer, claro. ¿sabes? Y Pero mira que se necesita lo que tú tienes. O sea, tienes la visión, tienes el sueño, pero no estás pensando que es algo que llega porque sí. Tienes que trabajarlo así y es, estás encaminado en eso. Seguramente va a llegar. Y, y además va a servir para lo que tú quieres, que va a ser un modelo para que otros se inspiren también y sigan la misma ruta. Vamos, vamos a ver qué pasa y ¿no? chévere platicarlo en otro podcast. Estoy Hay seguro que muchas sí. cositas que quedaron por ahí que no se contaron. Estoy seguro que sí y me alegra mucho que hayamos tenido esta oportunidad de sentarnos a conversar y Sí, siempre bienvenido, porque este podcast no solamente es un capítulo, son varios episodios y aquí ok. vamos a tener la oportunidad de recapitular de muchas de las cosas que estás haciendo. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias a ti y gracias a la fundación. Maravilloso este espacio. Y a ustedes recuerden, cada 15 días estamos en este podcast de Dreamers and Makers, escuchando las historias de esos jóvenes que están transformando no solamente su historia personal, sino sus comunidades y llevando siempre el nombre de Colombia en alto. Nos volvemos a encontrar.